Hola Fabio. Maciero. Maciero. Entonces, a nosotros nos pareció interesante, principalmente pues estamos hablando que de donde provenía la palabra arquitectura, como el hecho de que tenga un cierto de conexión con protección, con cubierta, con... Refugio. Sí, los míos Con eran... esconderse. Ni siquiera, no entiendo qué sí. Bueno, Pero pero con digamos todas las generar... acepciones que tienen la misma palabra. Sí. Es muy interesante que nosotros implícitamente entendemos lo mismo, pero pues no sabemos de dónde viene, ¿sí? Producir, No quiero ver generar. De hecho. Bueno. Y pues en parte, yo creo que interesante también me pareció las tres definiciones de palabras que tenían antes como los indoasiáticos. Los raíces. Heu, Keu y Dem, sí. Esas raíces, como que una viene hacia la parte más mitológica y como de esconderlo y de como de gruta, de caverna. La otra es más hacia lo que cubre, como más hacia tectónica, como algo que sobresale, que exalta. Y ya después Demos, que es como la casa. Y como que ahí se torna muy interesante un poco el texto porque habla pues precisamente sobre la casa y sobre Demos, que también significa unas cosas muy interesantes, como Dimos, que es el concepto territorial y político que designa un territorio que hay, a la gente que existe allá. Cosas de ese estilo pues, a mí me parecieron supremamente interesantes. A mí se me hizo interesante, pero se me hizo un poco... ¿Lento? Sí, como ladrillo, no sé, se me hizo como... Sí, pues es que son muchas palabras. Muy despacio, pero... Digamos, finalmente cuando se sale de todas estas raíces de dónde viene, de la cosa etimológica, y empieza a hablar de esta cosa de volverlo tangible, como que cuando uno vuelve algo que no está, sí, como cuando algo real, y esa parte como por medio de que se vuelve sagrado, ¿sí? Eso, bueno. Como de cuando habla cuando la cosa no es solo de la cosa, sino de la lógica, como cuando una vez deja de ser idea y se puede ser construida un poco. Sí, y como digamos esa construcción o esa cosa se vuelve real, como le pone orden al desorden, como lo decía, como la parte caótica. A la arquitectura ya, como en tal. Entonces, a mí me pareció impresionante una cosa, era como ya o sea, el significado de Demus Dius, que es como casa de Dios. Y eso me pareció un poco, ya después de haber entendido lo 6, lo 3, y haber visto que nosotros representamos, como de pronto entender un poquito que de ahí proviene el ego arquitectónico, del hecho de que nosotros queremos representar la casa de Dios y que queremos vivir en el cosmos, es como una vaina, un video. Yo creo que no es tanto como ego, sino es como una exaltación a esa vaina de algo que es muy importante. Pues sí, o sea, yo no estoy diciendo que esté bien tomar una actitud un poco prepotente, sino simplemente decir lo propio, o sea, lo mío, hacer lo mío y lo otro. Como que esa diferenciación al momento de hacerlo real. Okay. Eso es lo que más me gustó a mí. Como esa... Claro, pero igual esto uno está asemejándose, o sea, tal cual, asemejando, o sea, representando aquello que uno cree como ven los dioses. De ahí un poco el entendimiento que es la casa de Dios, es la iglesia, y por ende todos queremos como que de alguna manera se ha vuelto que las casas nuestras son casi del tamaño de iglesias grandes y imponentes, y es un poco lo que yo pensaba del paso del mundo prehistórico al histórico. Se caracteriza por una normalización de lo sagrado, y eso me parecía como mal, pero de alguna manera como que tiene sentido que pues, la iglesia deje de ser la iglesia y se vuelva nuestra casa, y al mismo tiempo de ese sentido debería continuar con lo sagrado. El problema está en que se pierda un poco. A mí me parece eso, la normalización lleva a que se pierda ese carácter de que es algo, pues no sé si tenga que ser único, pero algo como mucho más importante, digamos, la parte del rito. Esa parte me parece que es muy importante. No necesariamente que no tenga que sacrificar, sino que el rito es lo que hace que sea algo más místico, algo más como más importante, y eso lleva a lo, digamos, a mí me parece que no sagrado. Pero como que no solamente es quedarse en el plano de lo que pudo haber sido y que después ya pierde todo el significado. Parece que toda la intención se pierde en ese sentido. En que como cuando se normaliza. Sí, cuando se normaliza se pierde la... Pues, y es un poco también sobre... O sea, yo creo que eso va hacia lo de la tribu, por ejemplo, que me pareció una gran frase, que no hay tribu sin tótem.
Y, por ejemplo, el hecho de que entre tótem y tótem se crea el entorno, es un poco sobre esa situación simbólica de algo que ha pasado, de algo que ganamos, una guerra, le damos la espalda a nuestros enemigos, tenemos un tótem y después por eso podemos decir de este tótem a esto es nuestro. Y esa parte de construir identidad mediante algo que uno ve, que es uno comunidad, siente. se vuelve comunidad, por eso es sagrado y se vuelve sí, personal, claramente, y crea el espacio y crea ideológicamente, sin hablarlo. Y nosotros lo hacemos todo el tiempo con la arquitectura, pero no lo entendemos. Otra cosa que me pareció súper importante. ¿No te parece, perdón, te interrumpo, ¿no te parece que es como ese libro de Samper, que es casa más casa igual ciudad? Pues yo nunca me lo he leído completo. No, tampoco, no, pero me refiero, digamos, el título no te remite como esa cosa, como el tótem, ¿hace algo? Sí, claro, claro que me remite, y yo creo que es un poco esa concepción que hablábamos antes de nosotros en cuestión de que una casa más casa hace ciudad y ciudad se hace por unos barrios y barrios se hace por edificios y edificios se hacen por casas y casas se hacen por edificios se hacen por apartamentos y los apartamentos vienen de las viviendas y las viviendas vienen del domo. Como que hay una logística de suma y resta como muy básica que nos ha llevado a ser una civilización y como un colectivo humano y que hemos sí y ciertamente es muy interesante, pero es mal que hemos perdido ese respeto por estas cosas que hacemos. Tal vez como que hoy en día las casas no entendemos tal vez eso. No, yo creo que para mí se ha transfigurado como que yo creo que hoy el mundo no se preocupa tanto por la belleza, sino más allá se preocupa por la economía. A mí se me dice que la economía prima y eso mata cualquier cosa. Claro, y la belleza es secundaria mientras que exista la economía, porque la economía se ha vuelto nuestro medio de subsistencia. O sea, hoy en día nosotros no cazamos para sobrevivir, sino que trabajamos y nos ganamos un sueldo, y dentro de esta vida que tenemos pues podemos ser machos alfas dependiendo de cuánta más plata tengamos o no, en unos casos. Pero digamos, nuestro deber, ahí sí como arquitectos, ¿cuál sería? Como, no sé si resacralizar, pero sí volver a tener esa conciencia acerca de la importancia de las relaciones que se crean a partir de los objetos puntuales, de esa tangibilización, no sé si esa palabra exista, pero pues me parece que es una manera de reflexionar muy importante, o sea, como que es un punto clave en el que nosotros tenemos que decir, a mí no me puede, entonces yo no quiero terminar haciendo esas torres azules en la vida, quisiera hacer eso. Porque eso pues, es una arquitectura muy desde un aspecto económico. Sí. Y creemos que podría ser, yo creo que sería diferente si fuera desde un aspecto estético, o sea, que debería mezclarse, porque mal que bien en el mundo contemporáneo no hay, sin economía no hay arquitectura, y eso es lo más importante. No, sí, pero pues, es que no es desconocerlo, sino que no quitarle la importancia que tiene. De acuerdo. Otra de las cosas que me pareció supremamente interesante fue cuando él coge los elementos de la arquitectura, como la columna, que es el axis mundis, y la delimitación como un acontecimiento, la puerta como un espacio de lo sacro a lo profano, y como es al revés dentro de pues, ¿no? Uno debería entrar a algo sagrado, y dentro de ese orden de ideas entrar a algo sagrado, digamos un templo por definición básica, que sería el imagino mundi, que es donde es visible la orientación. Y ahí sí como que se me llegaron a la cabeza un resto de ideas visuales, arquitectónicas, como de representación, y yo decía como que para uno pueden ser muy ilógicas, pero que entonces dentro de este contexto son una vaina supremamente espiritual, pues no espiritual, sino místicas. Sí, como ahí sí que representan exactamente ese misticismo y esa como universalidad de las cosas. Sí, que no solamente eso es eso, sino tiene algo mucho más allá de fondo. Exacto. Que es, sí, una columna deja de ser una columna, sino que es la comunicación entre el cielo y la tierra. Y entonces dice uno, ¿por qué? Y porque ¿qué tan importante entonces va a ser un vestíbulo si es esa cosa entre lo que está dentro y lo que está afuera? Y lo profano. A mí me parece que, digamos, sobre todo digamos, en los umbrales, en la puerta, ese límite entre lo que está acá, lo que está como, y lo que está allá, como yo me estoy también aislando, como tomando una distancia frente a eso. Organizando lo salvaje y mostrándolo al mismo tiempo. Como enmarcándolo, como... Claro, hay una cuestión de orientación que es palpable y que es importante. Otra cosa que, pues no sé, la definición de cazador me pareció supremamente interesante, como construir instrumentos animados con el gesto técnico,
pero que en realidad son instrumentos inmovibles. O sea, una flecha no es una flecha hasta que la lanza. Está, digamos, en uso. Exacto. Y como esa relación del hombre primitivo con las cosas que hace y ese entendimiento de hecho de que tenemos que hacer muchas cosas, que las cosas que hacemos no son sacras igualmente hasta que las usamos y no son, digamos, útiles hasta que las ponemos en práctica. Entonces es como nosotros el carácter que le estamos dando. La acción genera, digamos, como el movimiento, carácter. Vida. Pues, es como la ley de la inercia. O sea, yo lo relacioné fue con ¿inercia? Eso. La de Newton. Que sí, que cuando una cosa está en movimiento, quiere seguir en movimiento o está quieto. Entonces nosotros tenemos que hacer, darle el empujoncito para que realmente sea algo potente, que sea algo que deja. Pues que toca, sí, que yo creo que en base a estas palabras hay una serie de situaciones que uno podría llegar a concebir conceptualmente. Son infinitas y que creo que tienen una relación interesante con lo sagrado. Bueno, listo, ya estamos muy lejos, chao.